Muy buenos días, jóvenes. Vamos a seguir con el tema de los conflictos en las diferentes partes del Medio Oriente. Hoy día hablaremos acerca de la invasión de Estados Unidos, en este caso a Irak. Eso se va a dar en el año 2003. La guerra de Irak, y esto fue también una de las consecuencias, jóvenes, del atentado del atentado de las Torres Gemelas. La guerra de Irak fue un conflicto que comenzó, como ya lo vamos a indicar más adelante, el 20 de marzo del 2003 y va a finalizar el 19 de agosto del 2010 por órdenes de presidente Obama. Se inicia, en este caso, este enfrentamiento al organizar los Estados Unidos una coalición multinacional para la invasión a Irak. ¿Qué quiere decir una coalición multinacional? Diferentes países, que también vamos a estudiar ahora, qué países van a apoyar o van a formar esta coalición para enfrentarse a Irak. La principal justificación para esta operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos, George Bush, fue la falsa afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, violando el convenio de 1991 de la ONU. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron que Irak representaba una inminente amenaza a su pueblo y a sus aliados. Estas supuestas armas nunca llegaron a encontrarse, ni su existencia quedó demostrada. También justifican esta invasión alegando que por este caso va a poner fin al apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr la famosa libertad, ¿no? Libertad iraquí, o también llamado en inglés, ¿no? Iraqi freedom. Ante ello, los principales detractores de la guerra señalan estas razones como meras excusas, simplemente para realizar una invasión y apoderarse del petróleo que abundaba, de la gran cantidad de petróleo que abundaba en Irak. Entonces ahora nosotros vamos a conocer las diferentes posturas. Vamos a ver que por un lado políticos estadounidenses, las diferentes opiniones públicas van a oponerse a esta guerra. Chicos, que presten mucha atención, vamos a conocer el inicio de este conflicto. El inicio de la invasión a Irak. Esta lucha a este país comenzó el 20 de marzo de 2003, bajo el título de Operación Libertad para Irak. La administración Bush argumentó haber descubierto conexiones entre Al-Qaeda y el gobierno de Hussein y sostuvo que esto era una gran amenaza para la paz por estar en posesión de armas químicas, nucleares y bacteriológicas. Para ello, vemos aquí en la siguiente, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, no avala la invasión. Pero Estados Unidos, junto con sus aliados tradicionales como Francia y otros líderes, va a decidir invadir Irak. Para ello, líderes de opinión, políticos como como Barack Obama, que en ese tiempo era congresista, criticaron la iniciativa. Para muchos era evidente que la guerra era más por el petróleo, en vez de eliminar en este caso el terrorismo. Sin embargo, en términos militares, la primera parte de la operación fue un éxito rotundo. El gobierno de quien jóvenes de Hussein fue debilitado, en este caso se fue debilitando poco a poco. Por una década de sanciones económicas se desploma con mucha facilidad. El mismo Hussein fue capturado más tarde, juzgado por los crímenes que había cometido contra la humanidad y fue ahorcado. Se organizó un nuevo gobierno bajo la potencia de ¿quién? De los Estados Unidos. La imagen de los Estados Unidos, sin embargo, resultó severamente perjudicado. La guerra había sido decidida de manera unilateral, sin tomar en cuenta la opinión de quién, jóvenes. Aquí está, ¿no? La opinión de quién, acá está, vamos a colocar un check. La opinión de las Naciones Unidas. No le tomaron en cuenta, por más que las Naciones Unidas no avaló esta invasión al presidente George Bush en ese año.
no le importó, ¿no? Y eso fue también condenado por muchas personas. Luego tenemos también la apreciación errónea que se demostró a través, ¿no? Recuerda que Estados Unidos acusó a Irak de haber usado armas de destrucción masiva, pero eso jamás se encontró, jamás fue encontrado. Además a ello salieron a la luz sucesivos informes acerca del trato que se daba a los prisioneros de guerra, donde se les veía vulnerando sus derechos humanos fundamentales y sometiéndoles incluso a torturas. Estas acusaciones fueron negadas en todo momento por las autoridades norteamericanas, aunque a fines del año 2010 el ya expresidente Bush reconoció que estos métodos sí habían sido empleados y habían sido necesarios para salvar la vida, como tenemos los casos que se dieron en la cárcel de Guantánamo, uno de los elementos más criticados de la estrategia estadounidense contra el terrorismo. En Irak, la caída de Hussein no introdujo paz, sino que fue seguida por una etapa de anarquía. En el año 2009, el país estuvo sin gobierno más de 9 meses y de combates entre fracciones chiitas y sunitas contra los norteamericanos y también contra la minoría kurda. Mientras tanto, prosiguieron las operaciones de castigo de las fuerzas estadounidenses contra los focos de la resistencia y la situación de la población civil se fue deteriorando cada vez más. Por último, en agosto del año 2010, cumpliendo una de las promesas de su campaña electoral, el presidente Barack Obama, vemos aquí la imagen. Ahora, en nuestra diapositiva nosotros tenemos, por ejemplo, el rostro del presidente Obama, y va a ser el presidente Obama quien, en su año de gobierno, anuncia el fin de la guerra y la retira de las fuerzas norteamericanas a Irak. Y estas fueron retiradas totalmente el 31 de diciembre de 2011. La guerra contra el terrorismo, en este caso que ha tenido un duro impacto sobre la imagen internacional norteamericana, ha alcanzado recientemente éxito en la búsqueda del autor de los atentados que le dieron inicio al 1 de mayo del 2011. Finalmente, las fuerzas norteamericanas encontraron y ultimaron a quien, a Osama Bin Laden, en donde, en Pakistán. Para evitar que el lugar de su tumba se convirtiese en un santuario, su cuerpo fue arrojado ¿a dónde, chicos? Al océano, ¿cierto? Entonces no se vayan a olvidar al dato que se les está brindando. Luego de eso, tenemos nosotros los llamados frentes, los grupos que se dividieron en este conflicto. En toda guerra tenemos a diferentes países que se van a buscar sus aliados para poder, en este caso, derrotar al otro país contrario, la formación de las llamadas coaliciones. Por ejemplo, tenemos ahí, tras presionar, en este caso Estados Unidos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la presentación de supuestas pruebas para que aprobara en este caso, una resolución apoyando explícitamente la invasión, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, obtuvo el apoyo de un grupo de países para frenar, en este caso, para formar, mejor dicho, una alianza de invadese Irak y derrocar así al gobierno de quién? De Saddam Hussein. En esta coalición fue autoproclamada la coalición de la voluntad. O sea, que no se llama fuerza de la coalición, sino la coalición de la voluntad. Estaba Reino Unido, Australia, Polonia, Permega y el Congreso Nacional de Iraquí. En este caso también teníamos a otros países como Siria y también Chile, quienes manifestaron su oposición a medida, y en este caso su oposición a las medidas de fuerza contra Irak, y fueron partidarios de una salida negociada, ¿no? Que fue negociada para evitar esta crisis. La guerra no contó con el mando expreso del Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que ha generado que expertos de derecho internacional
condena la guerra como una invasión ilegal. Así lo expresó el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Los jóvenes, entonces ahí tenemos nosotros la división que se hizo, las coaliciones que se tenían que enfrentar a las fuerzas iraquí, a los paramilitares y a los reservistas. En este caso, Irak deseaba expulsar a esos países invasores. Jóvenes, entonces eso sería todo. No te vayas a olvidar repasar el libro y sobre todo estudiar para tu evaluación en la tarde. Chicos, nos vemos. Cuídense mucho.